¿Preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entiende todo? Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, vamos a ver lo que son las funciones. ¿Sí? Antes que arranquemos con el tema cómo incorporar las funciones dentro de... A ver, espera un poquito. Ahí está. No, pensé que no estaba funcionando el plugin y a veces se quedan colgados afuera sin poder entrar. Bueno, en un principio, ¿qué cosa es una función? También le llamamos métodos, ¿no? O sea, podemos utilizar cualquiera de esos dos conceptos. En algunos lenguajes de programación le llaman procedimientos también. Nosotros le vamos a llamar simplemente funciones, ¿sí? Posiblemente ya lo estuvimos usando, por ejemplo, cuando hicimos un console log, ¿sí? O alguna otra funcioncita que estuvimos trabajando, siempre que haya un nombre de algo, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un arreglo, vamos a crear un arreglo, lo vamos a llamar bar, no sé, número, voy a poner 1, 2, 3, y vamos a, por ejemplo, vamos a tratar un método que lo que hace es devolverte eh, un booleano, ¿sí? Recuerden que un booleano tiene dos posibilidades, true or false, ¿no? 1 o 0. Entonces, dado el caso, vamos a revisar si yo lo que paso por el método, por parámetro del método o función, es un booleano o no. No, es un array o no. Me estoy equivocando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner, esto van a ser, esto van a ser true. Ok. Array, o sea, array, ya cuando lo vemos así, existe la posibilidad de que sea una clase o sea una interfase, ¿sí? Bueno, entonces, is array. Fíjense que ahí me aparece que es un método, ¿sí lo ven? Es un método. Bueno, entonces yo le voy a pasar siempre un método o función lleva paréntesis, siempre va a llevar paréntesis, ¿está bien? Bueno, ¿qué pasa si yo le paso el número 1, o sea, algo que ahí existe? Esto me va a dar true, ¿está bien? Otra cosa que me va a dar true, además de esto, es, por ejemplo, si yo le digo, le doy el nombre del arreglo, ¿sí? Eso también me va a dar true. ¿Y qué me va a dar false? False es todo lo que sería la negación de lo que está arriba, ¿no? O sea, lo que básicamente no es un array. Bueno. Por ejemplo, si yo hago esto me da false, ¿sí? Si yo hago esto también me da false. Si yo hago esto también me da false. Y finalmente, si hago esto, bueno, perdón,
o menos. Undefined también me da false. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ponerlo acá, vamos a poner funciones. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Ahora sí. Bueno, vamos a ver unas cuantas, ¿sí? Para más o menos empezar a ver qué cosas significan, por dónde van, ¿está bien? Por ejemplo, yo voy a crear esto. Voy a poner adentro un comentario. Voy a ponerle sort. El sort es un método que sirve para organizar un array, un arreglo, de una manera ascendente o alfabéticamente ascendente. ¿Sí? Así que acá voy a poner algunas frutas de manera desordenada. Por ejemplo, voy a poner naranja, voy a poner pera, ananá y banana. ¿Sí? Vamos a poner esas 4 frutas. Entonces, yo lo que voy a hacer con esto, vamos a poner un cachito. Hay un montón de gente ahí afuera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, perdón, pero veía gente que no podía ingresar. Quiero ver si funciona esto. Sí, debería funcionar, sí. Bueno, entonces, ¿cómo empleamos este método sort? Entonces, agarro el array, este es un array, ¿sí? Y le digo que haga esto. Fíjense que cuando yo le pongo un punto, me aparecen automáticamente varias de las funciones. Vamos a ver algunas de estas, ¿sí? Fíjense. ¿Sí lo ven, no? Acá está sort. ¿Está bien? ¿Qué le falta a esto? Los paréntesis. ¿Sí? Yo quiero ver esto cómo surge, cómo voy a aplicar el console.log. También es un método, fíjense, y adentro le paso esto, array, ¿no? Vamos a verificar. Array 4, y ahí está ordenado, ¿no? Esto no sé qué, chicos, no tengo bolilla. Bueno, ahí tenés ananá, banana, naranja, pera, ¿está bien? Entonces, estaría funcionando. Fíjense lo que ocurre ahora. Esperen un cachito que quiero trasladar esto a otro lado. Porque medio que se me pierde y los pierdo a ustedes. Un segundito. Bueno, entonces, miren lo que ocurre. ¿Qué pasa si yo... Ahí salió más lindo, ¿no? Ananá, banana, pera, naranja, pera, alfabéticamente.
Pero miren lo que ocurre acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy a poner números y vamos a borrar todo eso, vamos a poner, no sé, 0, 45, 2, ¿por qué? ¿Por qué? Me salí, pues se me apaga esto, perdón. 0, 45, 2, menos 5, 10, no sé, ¿qué era? Listo, ya está. Eso es suficiente, ¿sí? Entonces acá utilizo números .sort, hago un console, vamos a ver qué ocurre, ¿está bien? Borrar esto. Bueno, fíjense lo que apareció acá. ¿Sí lo ven? Acuérdense que yo había puesto algunos números a propósito, por ejemplo, ¿no? El menos 5 sí lo agarra como que sí lo ordena al 0, pero de ahí debería venir el 2, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pero pone el 10, o sea, pone el 2, el menos 5, el 10, lo pone después, como que no lo hace. ¿Está bien? Entonces es una cosa que no está bien. ¿Está bien? No me gusta. Así que eso lo voy a cerrar. Habíamos encontrado una solución un poco más copada. Vamos a poner por acá. Con respecto a eso. Y es esta acá. Bueno, entonces, supongamos que los números sean... Vamos a dejar lo mismo, ¿no? Para que... Esto ya lo borro. Y vamos a poner los mismos números. Si querés que lo ponga en castellano, para que vean que sí funciona. Ay, Dios. Perdón, chicos. Entonces, están los números, le aplico la función sort, y dentro vamos a aplicar una función que lleva dos parámetros, ¿sí? Lleva dos parámetros. Acá le voy a poner A menos B. ¿Sí? Veamos, a ver qué ocurre. Y ahí está bien, ¿no? Menos 5, 0, 2, 10 y 45. Bueno, la diferencia con respecto al anterior es que si nos ponemos a investigar un poquito este asunto de los arrays y el método sort como que toma ese grupo de arrays como una suerte de strings, ¿sí? Y esa es una de las cuestiones que estuvimos dilucidando, la verdad que bastante, la semana pasada con los otros grupos, porque ese es el gran problema que tiene que sea un lenguaje débilmente tipado, ¿no? Entonces ocurre que llega a tener estas discrepancias. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el problema. Bueno, se solventa de esta manera, ¿sí? O sea que le vamos a pasar una función al método sort. Esto se llama anidamiento de funciones. Estoy dentro de esta función, estoy anidando una función que no tiene nombre, es una función anónima, se llaman estas. Cuando no tiene nombre se llama función anónima, en la cual le voy a pasar dos parámetros.
Fíjense que ¿cómo se llama esto? A ver, un poquito. Sí, Agustín. Buenas. O sea, ¿qué es? ¿Es al azar? O sea, que lo ordena. Porque a mí, por ejemplo, sin hacer lo que usted hizo después, eh, se me ordenó correctamente. Por más que ponga 80 primero y después ponga menos 200, se me ordena igual. A ver, pasame tu código, pasámoslo por el chat. Ah, pero porque vos no lo trataste como número, Agustín. Vos le pusiste comillas. Ah, verdad, verdad. Listo, ahí está el problema. Claro. Bueno, esto se lo voy a pasar por el chat digo, por Slack. Sí, obviamente, le pones comillas y es tal cual como lo estoy diciendo, ¿no? Tal cual. Voy a poner sort. Claro, esta función anónima lo que hace es, adentro, lo que hace es retornarte una resta de A con respecto a B. ¿Y qué significa A con respecto a B? O sea, lo que va a hacer es hacer un acomodamiento, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo acá. Tengo ciertos números, ¿no? Vamos a poner 12, 10, 20, 4. Quiero ordenarlo de menor a mayor. Entonces, lo que hace este mini algoritmo es que primero enfrenta a estos dos, por eso es A y B. ¿Sí? Esto es A y esto es B. ¿Sí? Enfrenta este algoritmo. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hace es preguntarle, como yo lo quiero ordenar de menor a mayor, le pregunta, ¿vos sos mayor que yo? No. Listo. Si no es mayor que yo, que está haciendo la pregunta, agarra, sale de acá, este de acá, lo mete acá y este lo hace acá. Vuelta va a la pregunta. ¿Vos sos mayor que yo? Sí. Ah, listo, se queda quieto. Y ahí termina el algoritmo. Ahora arranca este con este. Le pregunta, ¿vos sos mayor que yo? No. Bueno, esto va así, va así, va así, va así. Uy, perdón. Y empieza toda la cantaleta de nuevo. Es un algoritmo un poco lento, se llama bubble sort, ¿sí? O burbuja también. Entonces es un poco lento porque va preguntando uno por uno, hasta que finalmente, bueno, este de acá ya está solucionado. Ahora le pregunta al 12 al 4, ¿vos sos mayor que yo? No, listo. Me sale un cachito, vos entras acá, señor. Vos entras acá, genial. Este le pregunta, ¿vos sos mayor que yo? Sí. Ah, me quedo quieto. Sigue de nuevo. Y ahora arranca estos dos. ¿Vos sos mayor que yo? No. Ah, bueno, me salgo de acá. Vos entra acá, señorita, ponete acá, siéntese acá y yo me voy para acá. Genial. Y después ya ven que está ordenado. ¿Se entiende esto? Este se llama el método burbuja, ¿sí? Son algoritmos de ordenamiento. Acá estoy haciendo tipo como una suerte de, como una función anónima, por eso me retorna A menos B. A menos B sería la pregunta
si vos sos mayor o menor que el otro. Si lo hago al revés, fíjense que si yo lo hago al revés, y voy a poner acá B menos A, ¿cómo debería ordenármelo? ¿Cómo creen que me lo debería ordenar? Decreciente. Al revés, ¿cierto? Ahora vamos a mirar. Fíjate que puso el 45, 10, 12 al revés. Chicos, este tipo de algoritmos está bastante bueno mirarlos. Son bastante locos porque no son tan sencillos de implementar, pero hay muchísimos. Yo no sé si acá tengo un libro de algoritmos que la verdad que cada vez que me pongo a mirar y ejercitar alguno, porque después se me quitan las ganas, no son fáciles, ¿sí? Primero los escribo, los miro, los paso a papel y digo, a ver qué hace. Trato de interpretar lo que dice el autor también. De pronto, cuando ya lo logro entender, si tengo ganas, en algún curso lo implemento. Creo que es de C, lo tengo allá. Es un algoritmo de C y C++. A ver, no importa en qué están hechos los algoritmos. Los algoritmos están hechos para usarlos. Es como que vos inventás algo como para, no sé, algo para una plantilla para que camines bien, como si estuvieras caminando en algodones. Y no importa si la zapatilla es Nike, Adidas o marca, no sé, Indoncho. No importa, ¿sí o no? Vos metés la plantilla y caminás lindo, ¿se entiende? Eso, los algoritmos están hechos para cualquier lenguaje de programación. Este BubbleSort lo podés implementar en Pascal, si querés. ¿Sí se entendió lo que expliqué, chicos? Sí, se entendió. Igual a mí me sigue ordenando sin el... Le saqué las comillas y me sigue ordenando igual. Pero ya fue, no importa. Hacé una cosa, mandámelo por privado, pero mandámelo al chat del Slack, ¿sí? Y después lo miro. ¿Está bien? Igual ahí la ordenación del sort por default ordena de acuerdo a la posición del Unicode que tenés en la tabla de Unicode. Entonces, exactamente. si por ahí los números que está poniendo Agustín no están relacionados para atrás o para adelante, entonces por eso no ve la diferencia de la ordenación. Acá, digamos, cuando nosotros estamos haciendo esta ordenación bruja, sí estamos haciendo una comparación usando una función anónima. Y por eso es que sí lo ordena correctamente. A esto se refiere. Gracias, Martín. Muy bien. No me acordaba el nombre, ¿sí? Yo estaba por decir ASCII, pero digo, no, decir ASCII es una animalada. Es Unicode. Escuchame, fíjate, Agustín, pasate esto, a ver, probá con estos números, porque vos me parece que estás usando otros números. Usá estos a ver si te los hace. A ver si es la teoría que dice, ¿cómo se llama? Martín, ¿sí? Igual es muy loco esto, o sea, este es una de las cosas que nos encontramos, que son los pequeños dolores de cabeza que nos encontramos cuando utilizamos un lenguaje tan débilmente tipado, ¿no? No, ahí me salta un cualquier cosa. Después, lo bueno, que bueno, justo ahí lo mencionás respecto al lenguaje tipado, es que, por ejemplo, ya, digamos, hace un tiempo ya se puede usar TypeScript, que es digamos, el superset de JavaScript que te permite hacer todo esto, evitar todos estos problemas que podemos llegar a tener. Claro, sí. Igual acá no vamos a tener ese tiempo para ver TypeScript, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las formas de solventar este problema, ¿sí? Nosotros vamos a llegar hasta un punto, yo no sé si ya tendremos que arrancar con Vue.js, eso lo tenemos que plantear con ustedes, porque hoy tuvimos reunión con la gente de Codo, y ya como que nosotros deberíamos estar empezando esta semana con Vue.js. Yo todavía no expliqué DOM, ¿sí? Y esto lo voy a explicar el viernes. Así que de alguna manera vamos a tratar de que esas dos clases se conviertan en 4. Ya algo voy a inventar, ¿sí?
Sí, nada. y por ahí para Vue o cualquier framework o librería, seguramente vos ya lo tenés ahí, qué es lo que deberíamos cubrir de JavaScript como para que medianamente se entienda lo que vamos a ver en el framework. Sí, o por ahí, qué sé yo, en una de esas, igual explicar DOM no es tan difícil, pero es una condición que necesitamos para entender un framework, ¿no? O sea, cómo entra a tallar el DOM y más que todo la manipulación, ¿no? La manipulación del mismo para que puedan entenderlo. El que ya lo entiende, nada, no tiene ningún problema, pero los que nunca vieron estas cosas, por ahí se van a volver locos, ¿no? Sí, tal cual. Nada, eso. Bueno, vamos a ver un método, esto ya se los pasé, sí creo que se los pasé, a ver, no lo recuerdo. Sí, ya está. A esto que era el Unicode. Vamos a ver el toString, ¿sí? Bueno, el toString retorna una cadena de texto con los elementos en común, ¿está bien? Así que vamos a utilizar, por ejemplo, alumnos, y voy a meter acá adentro Juan Martín Luisa, ¿qué más? Esto lo vamos a sacar. ¿Cómo incorporamos el metodito? Bueno, entonces acá adentro vamos a poner el array, punto. Acuérdense siempre, esto lleva un punto, ¿no? Utilizamos la función o el método toString. Fíjense que ahí me lo implica. Me dice un poquito la forma como lo implemento, ¿está bien? Y obviamente esto me genera que yo tenga que poner sí o sí el tema de los paréntesis, ¿sí? Eso no lo olviden, por favor. Vamos a ponerlo acá. Y ahí está, ¿no? Juan, Martín, Luisa, Alexia. Ya me devolvió todo como si fuera una cadena de texto. ¿Se entendió este? No es tan difícil esto, string. No le voy a poner subtítulo porque acá adentro le estoy poniendo, ¿cómo se llama esto? Un comentario, ¿no? Así que nos vamos a evitar eso. ¿Está bien? Bueno, otro más. Vamos a poner otro que se llama push. Y por cierto, también les debo Yo mañana me desocupo un poco que tengo que rendir un final, chicos. Y después que rinde ese final, que calculo que voy a tener más tranquilidad mental, ¿sí? Justo mañana me anoté un final a la noche, un poquito de tranquilidad mental, voy a ver si hago el ejercicio que les había pedido. Sí, también tenemos que ver eso, pero eso lo vamos a mechar dentro del DOM, ¿sí? ¿Les parece? Así termino con esta parte de las funciones y todo lo demás. ¿Les parece? Les decía que necesito mandarles todo ese archivo que había quedado truncado, ¿se acuerdan? El del portfolio, ¿no? Pero antes de mandar el código, lo voy a hacer y lo voy a grabar. Tiene una grabación así, medio en off, sin alumnos, ¿sí? Y lo termino de terminar y se los mando, ¿sí? ¿Parece? La verdad que estos 4 días que estuve libre fueron bastante de hacer cosas y no hacer cosas. Bueno, no importa. Vamos a usar esto mismo por ejemplo, yo voy a poner este console log. Esto lo voy a sacar. Acá voy a poner, si quieren, un mensajito. Se puede hacer un mensajito.
Bien. ¿Me hablaron? Sí, obvio. Sí. En ese aspecto no hay problema. Bueno, acá voy a poner antes porque esto va a hacer que me tire la consola este arreglo, ¿está bien? O sea, que me diga cuántos hay, ¿sí? Para que me diga cuántos hay se utiliza el método length, ¿sí? Length es uno de los poquísimos métodos que no necesita que le pongas los paréntesis, simplemente pones punto .length y ya está. Entonces, a alumnos, yo voy a agregar a alumnos punto, y ahí utilizo push, ¿sí? Y le voy a agregar, por ejemplo, un elemento nuevo, ¿sí? Vamos a poner, no sé, PP. ¿Está bien? Yo lo que puedo hacer es imprimir, si quieren esto, no importa, podés imprimirlo, pero yo lo que estoy es agregando un nuevo elemento, ¿está? Bueno, y ahora esto lo voy a copiar acá y voy a poner después. A mí lo que me interesa es cuántos elementos, que me cuente cuántos elementos hay. Y ahora nuevamente alumnos.length. Length, acá me tendría que decir 4. Acá me tendría que decir 5. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, antes 4 elementos, después 5 elementos. ¿Está bien? Entonces, el push lo que hace es agregar elementos a un arreglo. En contrapartida con el push, ¿sí? En contrapartida con el push está el pop, ¿sí? Así que tenemos esto y voy a hacer, funciona así, y acá ponemos pop, acá tenemos 4, y después esto se lee igual, ¿sí? No importa. Bueno, si teníamos 4 y yo estoy sacando 1, saco el último, se va Alexia, me quedan 3, ¿no? Bien. Entonces, antes teníamos 4 y después tenemos 3. Se fue el último. Bueno, voy a ir poniendo esto. Vayan teniendo. Más. Por ejemplo, vamos a ver cuál más podemos usar. Vamos a usar a ver, el for each, ¿sí? For each. Bueno, este va a ejecutar, ¿sí? Se va a ejecutar por cada elemento de un array. ¿Está bien? Generalmente es usado para ese propósito. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es hacer tipo como una tablita. ¿Está bien? Esto lo voy a sacar. Vamos a poner, vamos a crear una función. Le voy a llamar, no sé, cualquier nombre. Y le voy a pasar un par de parámetros, ¿sí? Dentro de la función, cuando yo creo una función, fíjense que yo lo que le aplico es un nombre y la función puede tener ningún parámetro
Ningún parámetro es cuando no va nada acá. ¿Está bien? Puede tener un parámetro o puede tener varios parámetros. Es así como funciona. Bueno, vamos a imprimir ahora un console.log. Le voy a decir que, por ejemplo, array. Acá vamos a hacer tipo como una tablita, ya les dije. ¿Sí? Array. Y esto lo voy a concatenar con el index. ¿Sí? El index, ya saben, dentro de un log, es el número que me va indicando la posición, ¿no? Bueno, y acá pongo otra comilla, pongo el cierre de donde va a ir el index, ¿está bien? Y esto lo voy a igualar a elemento, ¿está bien? Bueno, más. Por fuera de la función, voy a crearme un pequeño array, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, 2, 5, 9. ¿Esto qué le voy a poner? Un for each. For each. Fíjate que el for each labura con un array. Con la clase array, ¿está bien? Bueno. Y le paso, obviamente, la función que había creado arriba. Logger. A ver, lo que yo pongo acá adentro es tipo como una forma de que esto, cuando me muestre el arreglo, me lo muestre de una manera tipo como tabulada, ¿sí? O sea, que esto me lo muestre de manera tabulada. Que me muestre el texto, el índice de lo que yo quiero ver y el elemento. Bueno, vamos a ver cómo queda. Bueno, entonces me muestra el texto, le habíamos puesto array, entre comillas, entre las llaves va el índice, como les dije, y lo igualo al elemento. ¿Cuál es el elemento? El elemento es cada uno de los elementos del array. Si yo, por ejemplo, acá ponía, no sé, letras, textos o lo que fuera, también me lo hubiera puesto. En el 0 va ananá, en el 1 va tal cosa, en el otro va tal cosa. ¿Sí? Este es el for each. For each es uno de los elementos que lo vamos a usar bastante, que de bolilla a la sintaxis. Bueno, así. Bien. Bueno, vamos a utilizar una más, se llama map. Bueno, esta lo que hace es, sobre el array, ¿sí? Me aplica como una especie de transformación, ¿está bien? Entonces, cuando me va a retornar el elemento, o sea, el nuevo array, me lo va a retornar con cada uno de los componentes de manera, ¿cómo se dice? Modificada, ¿tá? Bueno, esto no me va a servir para nada, así que lo voy a volar. Voy a crear un arreglo, var equipos, por ejemplo. Var, bueno, tengo el array. ¿Sí? Y ahora voy a crear sí, resultado, por ejemplo. Acá, al arreglo equipos, le voy a aplicar la función o el método map. ¿Está bien? ¿Qué va a hacer este método map? Así que le voy a poner la función y le paso un elemento. Lo escribimos bien, ¿sí? Vamos a tratar de escribir bien.
Fíjense que otra vez estoy empleando una función anónima, ¿sí? Un callback. Y acá me dice que yo puedo poner lo que quiera dentro del callback. ¿Sí? En este caso estoy poniendo un string. Puedo poner un número, puedo poner lo que quiera, ¿sí? Inclusive otro array también adentro. ¿Está bien? Esa es una de las cosas que tienen este tipo de funciones. Bueno, pero acá para yo abrir esta llave va a ocurrir lo siguiente. Fíjense que yo acá estoy abriendo una llave, no sé si lo ve, ¿sí? Esto lo voy a sacar. Estoy abriendo una llave y esta va a ir por fuera. ¿Está bien? Así que acá voy a abrir ¿cómo se llama esto? El contenido, el bloque de lo que yo quiero hacer en esa función anónima. Por eso, map cierra acá. ¿Sí? De hecho, que voy a hacer lo siguiente. Hago esto. ¿Entiendes lo que hago? Bueno, entonces, acá, ¿qué cosa le voy a meter a la función anónima? ¿Qué le voy a meter? Quiero que haga lo siguiente. Quiero que me retorne, voy a hacer algo simple, ¿sí? El elemento, ya saben qué es el elemento, ¿no? El elemento es cualquier elemento del array. ¿Se acuerdan lo que me pedía en el parámetro, no? Cualquier elemento del array. Y lo voy a modificar, le voy a poner, por ejemplo, clasificado. Mundial, ¿no? Clasificado. Poniendo cualquier cosa. Bueno, esto si quieren lo pueden poner así, no hay problema, ¿sí? Fíjense que es una de las cosas que tiene, ¿cómo se llama esto? JavaScript, de que uno puede poner las llaves o los brackets de una manera un poco rara, ¿no? Si ustedes lo mirarían bien, esto sería más o menos así. Pero a mí no me gusta, yo lo he visto en libros puesto así, así. Y sinceramente, no sé cómo lo ven ustedes, yo no lo entiendo así. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar como estaba. Ahí. Bueno, la función está, esta sería la función, ¿sí? ¿Qué falta? Vamos a sacarlo, vamos a ver cómo se ve, para que vamos a entenderlo. ¿Sí? ¿Qué le voy a pasar? Resultado, ¿no? Perdón. Resultado. Así que esto no tiene nada, chicos, ¿sí? Básicamente, a ver, tengo un array que tiene los equipos de Sudamérica y yo quiero pasarles una pequeña modificación. Para eso utilizo una función llamada map. El map lo que hace es modificarme cosas dentro de un arreglo, básicamente eso. Bueno, pero yo quería, además de esto, de pasarle una función anónima que me trate cada uno de los elementos, por eso lo paso por parámetro, cada uno de los elementos de qué, del arreglo, obvio, ¿sí? ¿Y qué quiero que haga? Bueno, que cuando yo lo invoque, cuando lo llame, te diga, mira, cada elemento, cada vez que vos lo llamás, le vas a agregar la palabra clasificado. No sé si estoy siendo medio mufa. Al poner así ya, bueno, sea lo que Dios quiera. Bueno, entonces, fíjense acá, ahí me aparece Argentina clasificado a Qatar, Brasil, o sea, me aparece el mismo array que estaba antes, pero con la modificación que me dice clasificado a Qatar. Brasil clasificado, cada uno de los 4 elementos. ¿Sí? Una función interesante, un poquito avanzada, si quieren, ¿sí? Y que contiene otra vez el condimento de utilizar una función anónima. ¿Preguntas? Profe, yo Sí, tengo Sol. una pregunta. Dime, Sol. Esas cadenas, esos arrays que uno separa, ¿eso lo tienes que declarar en el programa como tal? Si tengo una cadena de 100 elementos, o se pone en una tabla, o viene de una tabla externa, por ejemplo. No sé si me expliqué. Sí, te entendí. En realidad,
cuando uno trabaja con arrays, no trabaja con muchos elementos. No, ya. ¿Sí? O sea, trabajamos con pocos elementos. A ver, si nosotros queremos trabajar con una gran cantidad de elementos, ya estamos hablando de las grandes ligas, ¿sí? Una base de datos. Que la base de datos después se llega a convertir en un objeto intermedio, por ejemplo, un JSON. No sé si viste JSON o alguien sabe lo que es un JSON, No. ¿no? ¿Alguno en el grupo? Bueno, un JSON puede ser, vos hablas de la base de datos y esa devolución de los datos que vos pedís lo hace mediante una API y ese resultado se puede guardar en un JSON, que es la notación para poder leerlo después desde la UI. Claro, porque, a ver, cuando yo, por ejemplo, ¿no? Esto lo voy a borrar. Yo tengo una tablita, ¿no? Una tabla de una base de datos. ¿Sí? ¿Cómo es una tabla de una base de datos? Tiene, por ejemplo, no la voy a hacer toda, ¿sí? Tiene un ID, ¿cierto? Alumno. Vamos, ¿sí? Por ejemplo, esta tablita se llama alumnos. ¿Sí? Alumnos. ¿Qué más tiene el alumno? Tiene nombre, apellido, DNI, correo electrónico y ponerle materia, ¿no? Vamos a poner acá ID, como decía Martín. Yo no sé si lo puedo mover, está muy grande, che. Vamos a ponerle 20. Bueno, ID, nombre, horrendo me está saliendo todo esto, che. Apellido, mail, más dirección, dije, y materia. Bueno, y acá dentro de cada uno, o sea, acá está el ID, por ejemplo, el 1, el nombre, Juan, Pérez, bla, 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 bla. Lleno, voy llenando. Imagínate, Sol, que vos preguntaste, que tengo en esta base de datos, en alumnos tengo, no sé, se me ocurre 500 alumnos, por poner un número, ¿no? Bueno, si yo lo tengo que meter en un array, me vuelvo loco. ¿Sí o no? Claro, era lo que yo veía. Eso me vuelvo loco. Bueno, esto, básicamente, ¿cómo se trata? Se trata por medio de un objeto JSON, esto, ¿sí? O sea, lo mapeo, esto se llama mapear, ¿está bien? Un objeto JSON que es, no sé, ese es el que mata en la noche. ¿Sí? Y esto te lo va a mostrar de una manera un poquito extraña, ¿sí? Por ejemplo, te va a poner tipo como ID, algo así. No me acuerdo cómo es esto. Así, bueno, así, ID, y te va a poner, por ejemplo, el 1, coma, ¿qué más sigue? Todo casi como una cadena. Como una cadena, exactamente. Nombre, te voy a poner a vos, Sol, coma, tengo que separarlo por coma, después tu apellido es Méndez. Méndez. AP, Méndez, y así puedo continuar con todo. Si no, no lo voy a hacer todo. Okay. Pues usted, bueno, lleno todo, punto suspensivo, lleno todo, cierro. Cierro. Esto de acá es un objeto. Esto es un objeto. Entonces, cuando el programa que va a mapear esto, gracias Daniela, es una grosa Daniela, cons, datos, ahí lo escribió, sí, tal cual, es tal cual. Ahí me faltó la variable, todo. Bueno, esto puede concatenarse, por ejemplo, si ya tiene dirección, o por ejemplo, vamos a suponer que tenga dirección y la dirección sea un objeto, ¿qué puede tener una dirección? Puede tener la calle, ¿sí o no? Puede tener vamos a suponer que la dirección, justo esta dirección, sea un objeto. Entonces tenés la dirección, ¿sí? La dirección tiene adentro más cosas. Por ejemplo, puede tener un ID, porque, ¿sí? Puede tener un ID, vamos a poner uno de nuevo, puede tener un nombre o calle, ¿sí?
no sé, lo que sea, y puedo seguir hasta que cierro la llave. Esto de acá es otro objeto, que este objeto lo puedo meter, por ejemplo, acá adentro, o sea, como concatenando. Eso tiene una de las cosas que tiene el JSON. ¿Sí? JSON viene de JavaScript. Object, no sé, alguien me ayuda con el acrónimo que no me acuerdo. JavaScript, Object, no sé qué. Notation. Notation, ahí está. Este objeto vos lo podés meter dentro de cualquier cosa para poder trabajarlo. A ver, ¿cuál es el objetivo de yo traerme esto? Hacer lo que yo quiera con un componente de una base de datos, ya sea alumnos, o puede ser materias, puede ser profesores, puede ser lo que sea, tecnologías. Entonces yo me lo traería para después trabajarlo en un programa. ¿Sí? Esto, por ejemplo, esto de acá vive en una base de datos. Así como está, así vive en una base de datos. Yo me lo traería con un objeto JSON para trabajarlo en algún lenguaje de programación, no importa cuál. ¿Sí? Si es, no sé, JavaScript mismo, traerlo a Java, Python, lo que fuera. ¿Se entendió cómo funciona esto? O sea, Sí. nosotros hacemos ejemplitos muy chiquititos para que se entienda cómo funciona un array, pero después hay otro mundo muy grande dentro del grupo de las colecciones, ¿sí? Que se llaman las colecciones, vale la redundancia, ¿sí? Y ahí tenemos otro tipo de cosas, como por ejemplo los mapas, los hash maps, y bueno, y otros más que cada uno tiene sus propios elementos, ¿sí? Bueno, yo creo que vale la pena. Vale la pena este tipo de cosas porque en un momento dado vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto ya lo pasé. Ahí sí que se me fue. Sí, lo pasé. Claro que hay un mundo bastante interesante, chicos, dentro del lenguaje de programación. Insisto, yo creo que enseñar JavaScript o intentar transmitir JavaScript en no sé cuántas clases, 4 o 5 clases, ponerle con toda la furia, para mí, ¿no? O sea, yo no les puedo mentir, ¿sí? Si hay algo que no voy a hacer en la vida es mentirles a mis alumnos. Puedo mentirle a mi mujer, por ejemplo. Mentira, un chiste. Ahora no me da de comer, ¿ya vieron? Me miró feo. A lo que voy es que es imposible aprender un lenguaje de programación en 5 clases. Es imposible. Nosotros lo que estamos viendo es un atisbo a JavaScript para que se entienda cómo funciona. Después vos agarrás un proyecto, lo que sea, y ya por lo menos entendés qué cosa es esto, qué es lo otro, por qué el tipado es débil o lo que fuera, en esta cantidad de horas que estoy metiendo. ¿Sí? Y obviamente queden ustedes en pasarse algunos cursos. Yo le voy a pasar este libro de Flanagan, que lo tengo acá al costado, le voy a pasar, no lo tengo en castellano, no lo pude conseguir en castellano, lo voy a pasar en inglés para que lo tengan, ¿sí? Para que lo vean, practiquen, lo miren, no sé, hagan lo que quieran. ¿Está bien? Pero sí se entiende que, o sea, no digo que el curso sea malo, porque si no después, qué sé yo, o sea, no quiero que tampoco se decepcionen de que se ve muy poco, pero ustedes saquen sus cuentas, chicos. En 4 meses, con todo el temario que les estoy mostrando, es imposible ver tantas cosas. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? O sea, uno mete lo que puede. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, si no, por lo menos tratamos de ver ciertas cosas. Bueno, les voy a mostrar, esto les debía haber mostrado al comienzo, pero ya que vimos ciertas cuestiones, vamos a ver cómo declarar, ¿sí? Cómo declarar las funciones. Vamos a poner así. Vamos a hacerlo en realidad siempre lo hago al revés y lo hago a propósito. Lo hago a propósito para que se entienda. Ustedes saben que para yo declarar una función necesito sí o sí de una palabra mágica que se llama function. ¿Sí? ¿Qué es una palabra mágica? Una palabra mágica es aquella que el lenguaje entiende. Yo voy a poner, por ejemplo, saludo. ¿Sí? Siempre una función tiene un nombre que no tiene
o sea, no se puede llamar function, ¿sí? Si yo le pongo function está mal, ahí voy a crear una función anónima. Eso está mal, ¿también? ¿Vieron todo lo que me hizo? Entonces, para evitar que me cree algún lío, le voy a poner, qué sé yo, saludo. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? Y lleva como una suerte de paréntesis, que acá lo que va adentro se llaman argumentos. En este caso no le voy a poner ningún argumento. ¿Por qué? Porque no necesito pasarle nada por ahora. ¿Por qué? Porque esto es bastante simple. Voy a pasar un saludo. Un saludo, ya saben que lo puedo pasar a través de otro método, se llama log, ¿sí? Y adentro le voy a pasar algo como que se llama soy una función, qué sé yo. Justo el otro día, ¿cuándo fue? Ayer que nos agarramos a ver Harry Potter. ¿Te gusta Harry Potter? ¿Te gusta o no? ¿Sí? Bueno. Yo no soy muy amante, pero me engancho. Vieron que cuando ellos agarran la varita mágica, ¿sí? Agarran la varita mágica, hay una suerte de forma de decirlo. Es lo mismo esto. Si vos escribís mal una palabra mágica, no te va a salir. Y lo mismo le pasa a los magos de Harry Potter, que lo dicen mal o lo dicen de una forma, no sé si hay una forma de decir, no sé, tipo como, no me acuerdo, acentuada o no, o más larga, que no te da bolilla el conjuro mágico. Acá si vos le pones un punto de más, un punto de menos, no funciona, chicos. Eso yo le llamo palabras mágicas, ¿sí? ¿Alguien trabaja con Linux acá? ¿Algún mago que labure con Linux? Pero Linux puro, no agarrar iconitos y no. Linux puro, de consola. ¿Alguno laburó? ¿Sabe? ¿Vieron los comandos que hay que hacer? ¿Sí? Bueno, también la consola de Mac, ¿sí? Mac es un Linux adaptado para Macintosh. Bueno, viste que la consola, cuando uno pone pipe, esto, y si vos te equivocás con una cosa, puedes armar, o sea, o no te da bolilla, o puedes armar un gran desastre si te equivocás de comando. Hay comandos que son mortíferos, pero que así, son mortífagos. Claro, Unix es el lenguaje padre, de ahí nacieron un montón más, ¿no? Por ejemplo, Android es un ¿cómo se llama? Un Linux, ¿no? Bueno, no importa. Vamos con lo nuestro. Entonces, no sé qué había hecho. No sé qué hice. ¿Qué creen que faltó? Es que no lo llamaste. Claro, no, nunca le llamé, nunca le dije saludo. Perdón, me distraje con Harry Potter. Claro, o sea, a ver, una función es como una calculadora apagada. Mira, ve mi calculadora, ¿no? Está cerrada, apagada, es una calculadora muy grosa, ¿sí? ¿Sí? Y hay funciones muy lindas acá adentro, pero si yo nunca la prendo, ¿sirven esos botones? El flaco este de Casio que la creó, se mató al pedo porque nunca la abro, ¿sí o no? Este es lo mismo, ¿sí? Las funciones están ahí. Yo siempre digo, las funciones están como muertas. Una vez que uno las llama, esto se llama invocar a una función, ya está. Por eso no me daba nada. Yo no me he dado cuenta. Ahí está, soy una función. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Así es más fácil ver una función, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer como una variable? ¿Sí? Esta es una de las cosas que tiene las funciones, que podés hacer lo que quieras con ellas. ¿Sí? ¿Qué es una variable? Una variable es una variable. Bueno, vamos a poner acá, por ejemplo, creo una variable. Todos saben que es una variable. ¿Sí? Le voy a llamar, por ejemplo, no sé, saludos. Así, saludos. No sé si me deja esto, es medio raro esto. Y acá le paso la función. Perdón. No. Función. Ahí está. Le paso una función. ¿Sí? ¿Y qué quiero que haga esta función?
y no sabía que había una clase de función. Le voy a pasar cosas adentro. Por ejemplo, console.log y le digo, soy una función de una variable. Cualquier cosa estoy poniendo. Vamos a ver si funciona. Acá me está diciendo, che, yo no conozco esto. Ahora sí. Vamos a ver. Y me dice, soy una función de una variable. Está mal escrito, pero bueno, no importa. ¿Sí? O sea, también esta es otra manera de crear una función, pero esta vez como una función de variable. ¿Sí? La función, acá vamos a poner función. Ay, Dios, perdón, chicos. Ahí está. Bueno, es divertido, ¿no? Pero también yo puedo crear una función dentro de un objeto. ¿Sí? A ver, declarar funciones. Función de un objeto. Creo que sería en un objeto. ¿Qué es un objeto? Y acá viene un temita bastante acuciante. Yo acá había puesto objeto. Nunca le dije que es un objeto. Bueno, me cansé de hablar. Vamos, levante la mano y alguien que me diga que es un objeto. Vamos. Perdón, que pasa que el profe a veces... Estoy tratando de implementar mi tesis del curso que terminé los viernes. ¿Se acuerdan que hacía un curso? Que ahí hice mi tesis. Ah, por eso estaba tan ocupado el fin de semana, no hice nada. Me fue bien al final, muchachos. Ah, y el examen que di la otra vuelta, que ustedes me dieron la anuencia, me saqué 8. Así que, bueno, valió la pena. Valió la pena. Gracias, Martín. Bueno, me pidieron que les cuente, bueno, me acordé recién. Bueno, cuéntenme, a ver alguien que levante la mano y me diga, o el micrófono, y me diga qué es un objeto, o qué creen que es un objeto. Yo no voy a hablar. Para mí sería Dale, algo a lo que uno le hace referencia, algo a lo que uno le hace una referencia, una información, algo así, algo que uno llama para hacer algo. Bueno, vamos a hacer una cosa. No sé cómo un miércoles me salió esto. Ahí está. Yo voy a crear, por ejemplo, ¿sí? Y voy a crear algo que llame figuras. ¿Sí? Y en base a estas figuras, entonces cada vez que viene alguien y me dice, ¿me das una estrella de 6 puntas? Ah, sí, le digo, agarra esta de acá. No te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves. Copia y pega. Ah, gracias. Se la lleva. Quiero un rombo. Bueno, copia y pega. Ya sabe, señor. Copia y pega. Yo lo pongo por acá, ¿sí? Bueno, cuando digo figuras, estoy hablando de clases. Una clase sería como una suerte de un molde en la cual yo a partir de ahí voy a empezar a sacar elementos que sí los puedo utilizar dentro de un programa. Cada uno de estos, o sea, la estrella de 6 puntas, cada uno de estos es un objeto. Este es un objeto, este es otro objeto, este es otro objeto, cada uno es un objeto. ¿Se entendió ahora? Alguien dijo todo es objeto.
¿Vos fuiste alumno mío, Gus? ¿En algún otro curso? ¿En algún otro lado? ¿En otra vida? Gus Teles. Pues esa es una frase muy mía, pero la uso en un lenguaje de programación, menos mal, no tuve el gusto, dice, en un lenguaje de programación que sí siempre lo digo, ¿sí? Se llama, en Java, todo es clase y todo es objeto. Y lo repito todo el tiempo hasta que el alumno le entra en su mente. Y a la larga se termina dando cuenta. Cada vez que haces, escribís código, punto, te aparece un objeto, te aparece, y siempre las cosas se heredan de una clase, si no es una clase, es una interfase, pero siempre ocurre. Por eso tenés razón. Acá JavaScript no es tan distinto de Java. ¿Se entiende eso? Gracias, Gustavo Flores. Flores me dice que me va a regalar una taza que diga eso. Gracias. Tengo una taza que dice Java, me la traje, me la mandé a imprimir. Yo a veces hago el ejemplo, ¿saben con qué? Por ejemplo, digo la palabra libro. Digo libro. Bueno, ¿qué significa cuando digo libro? ¿Qué creen que significa? Arranca la clase y digo libro. ¿Ustedes qué creen que es? A propósito, me tenía que llegar un libro y me lo prometieron toda la tarde estos malditos y nunca lo trajeron. Perdón que utilice términos tan feos, chicos. ¿Qué quiero decir cuando digo libro? ¿Les dice algo? Pero si les digo, no sé, 100 años de soledad. Ah, mira, me escribió el transportito. Ese libro existe, ¿sí o no? O Daniela me puede decir el libro que estoy leyendo o que tengo en la mochila. Claro, exactamente, a eso quería ir, Gustavo Flores. Cuando digo libro, es una palabra muy genérica, muy por arriba. Nadie sabe a qué se refiere. ¿Al libro que le está por llegar por Mercado Libre? ¿Al libro que está leyendo en la mochila? ¿Al libro que está no sé qué? ¿El libro que tiene su... Porque yo tengo libros por todos lados en la casa. ¿El libro que tiene en la mesa de luz antes de dormir, que siempre me cae en la cara? No saben, porque es algo muy abstracto. Las clases son abstractas. Lo que sí son concretos y se pueden utilizar son los objetos. Che, me fui de mambo y quería explicar esto. Perdón. No, igual está bueno. Objetos para mí es algo que se usa a diario. Y cuando ya se empieza a complicar, dependiendo del lenguaje, no sé, PHP, por ejemplo, que lo estoy mirando, se usa muchísimo clases, objetos y hay que tener muy clara la idea de objetos. Exacto, sí. Aparte, ¿dónde entra a tallar las funciones o los métodos? Bueno, cada vez que vos quieras comunicar cada uno de estos objetos y vos los querés unir, ¿cómo los unís? A través de un método. Vos tenés que escribir un método acá para que vos, un objeto con respecto a otro, haga caso de bolilla. Ahí llegó mi libro, mire. Estoy seguro. ¿Será posible que entregue tan tarde? Sí, todo puede pasar. Dicen, Juli, ¿me recibes mi libro, por favor? Gracias. Te piden bien ahí, me pedís. Bueno, esta es una mini introducción a programación orientada a objetos. Chicos, les prometo que vamos a hablar muchísimo de esto, pero muchísimo, más de lo que se imaginan, ¿sí? Inclusive con Python, porque la programación orientada a objetos no solo es una forma de hacer las cosas, es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Es la forma de que algo se comporta, por ejemplo, ¿no? Si vos decís, mira, Messi, ¿qué es Messi? ¿Qué me puede decir qué es Messi? ¿Es un buen padre? Ni sabemos si es un buen padre. ¿Es un buen marido? Ni sabemos. O sí.
pero sabemos que es un grosso con la pelota, ¿o no? Ese es un paradigma de él, por ejemplo. Messi es un crack con la pelota. ¿Se entiende eso? La palabra paradigma, o sea, la forma como alguien se comporta. ¿Lo entendieron eso? Entonces, cuando hablamos de objetos, de clases, objetos, estamos hablando del paradigma objetos, ¿sí? Programación orientada a objetos. ¿Está bien? Bueno. Toda vez que tocan la puerta, la perra... Al final no era para mí. No era para mí. Bueno, voy a crear acá... un objeto, ¿sí? Esto lo voy a sacar porque no voy a crear ninguna función anónima. Y después me van a decir a qué se parece, ¿sí? Si quieren puedo decir, por ejemplo... nada, vamos a ponerle un objeto y voy a ponerle acá una propiedad. Alguien dijo por ahí propiedad. Profe, propiedad, genial. Por ejemplo, soy muy denso. Puede ser una propiedad que soy muy denso, o soy muy amoroso, o soy muy rompequinotos. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, ¿puedo pasar un método? Sí. ¿Qué es un método? Un mensaje. ¿Sí? En programación orientada a objetos es un mensaje. ¿Sí? Voy a pasar un mensaje y voy a, como ya lo habíamos hecho antes, lo hacemos de esta manera. ¿Está bien? Y voy a pasar un mensajito, un método, y voy a decir, al final no llegó mi libro. ¿Qué sé yo? No sé, pongo cualquier cosa, chicos, no importa. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo lo voy a ejecutar? Bueno, ya está creado el objeto. ¿Por qué el objeto está creado así? Tiene varias cosas, tiene una propiedad, ¿sí? Es como yo poner persona y pongo acá color de ojos, pelo, altura, ¿sí? ¿Y qué hace? Estudia, no estudia, es densa tu perra, ¿eh? Joroba, o lo que sea. Bueno. Pregunta. ¿Cómo llamaría a la función? No. África, tranquila. ¿Llegó? África no están hablando. ¿Están ahí todavía, chicos? Sí. Bueno, ¿cómo ejecuto esto de acá? Con un punto, el nombre del método. O sea, el objeto, punto, el nombre del método. Muy bien. Pongo mi objeto, punto, ¿qué más? Método. Más. Y es un método que tiene que llevar paréntesis, si no, no va a funcionar. Listo, ya está. ¿Llegó? Llegó mi libro, chicos. Entonces, al final, sí llegó mi libro. ¿Sí? Me había pedido la fundación de Isaac Asimov, la trilogía. No sé si lo conocen. Bueno, vamos a ver si es verdad. Tanto que rompí el osquinoto con el famoso, al final sí llegó mi libro. Profe, tanto lío para mandar un mísero mensaje que diga, al final sí llegó mi libro. ¿Vos qué decís, Martín? ¿Valió la pena o no valió la pena escribir todo esto? Sí, vale la pena, porque después lo puedes usar para otros objetos. Entonces uno nuevo, con otras propiedades, con otros atributos, y ese método incluso se puede compartir. Exactamente, y al final lo podés compartir. ¿Sí? Vamos a rebobinar rapidito. Fíjate que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer esto más chiquitito y vamos a trabajar con, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que
que estas dos, de alguna manera, no sé, van juntas. Yo no puedo vender las estrellas por separado. Si vos te llevas una estrella de 6 puntas, también tenés que llevarte una de 5. Y si vos te llevas un cuadrilátero, perdón, estoy poniendo un ejemplo tonto, típico mío. Si vos te llevas un cuadrilátero, también tenés que, o sea, te llevas el rectángulo, también tenés que llevarte el rombo. ¿Por qué? Porque van juntos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cuál sería el objeto? Cualquiera de estas. ¿Sí? ¿Cuál sería la propiedad? Por ejemplo, ¿cuál es la propiedad de esta? Estrella de 6 puntas, un cuadrilátero del tipo rectángulo, este es un cuadrilátero del tipo rombo, y esta es una estrella de 5 puntas. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería el método? Que estos van juntos y estas van juntas. No son los mismos métodos. Uno es femenino, no importa. ¿Sí? ¿Se entendió cómo viene este ejemplito? Yo creo que viene al pelo. Acá, por ejemplo, la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, soy muy ansioso. Ansioso. Vamos a poner otra propiedad. Ansioso. ¿Sí? Y la función es, no sé, al final sí llegó mi libro. Un mensajito cualquiera. Preguntas. Si hay preguntas. ¿Alguien no entendió esto? Perdón. Sí, yo creo que es un poquito auspicioso intentar explicar en 5 minutos objetos, pero sé que es un tema muy amplio, y por ende, qué sé yo, no sé. Pero bueno, a ver, vamos a ver algún otro ejemplito, ¿está bien? Para, ¿cómo se llama? No sé, ejecutar un poquito, ¿sí? Vamos a ejecutar una función detrás de otra, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Entonces voy a crear una función var, vamos a poner acá, ¿sí? Uy, perdón, no sé qué hice. Voy a crear acá otra función que se va a llamar var otra función, ¿sí? Y le voy a llamar, fíjense, lo voy a crear de esta manera. Sí saben lo que es esto, ¿no? Bien. Y vamos a poner esta es otra función. Genial. ¿Está bien? Tenemos una función, otra función, otra función. ¿Cómo llamaría a esto? Como dijo Martín, ¿no? Mi objeto.método. ¿Está bien? ¿Cómo llamaría a esta función? Directamente le digo otra función. Y como dijo él, hay que poner esto. Sí o sí los paréntesis. ¿Está bien? O sea que hay maneras distintas de llamar a la función. Y de hecho que pude haber creado una función del tipo, voy a buscar, para no escribir tanto, me la voy a rescatar de acá. Mire. Y este es el otro tipo de función, ¿no? Entonces, esta la voy a llamar acá, la voy a poner acá, si quieren. Y miren que yo tengo 3 funciones, las voy a llamar. Vamos a ver si funciona. Primero debería decirme, al final si llegó mi libro, esta es otra función, y esta es soy una función
muy tímida. ¿Qué sé yo? Vamos. Bueno, al final sí llegó mi libro. Esta es otra función. Soy una función muy tímida. O sea, de alguna manera yo puedo llamar a mis funciones de la manera que quiera. ¿Se entiende? De la manera que ustedes deseen, chicos. Esto se lo voy a pasar todo para que vean cómo llamamos de maneras distintas a las funciones. Siempre te va a dar bolilla, no se preocupen. Vamos a poner acá distintos llamados a distintas funciones. Bueno, hagamos funciones con parámetros. Funciones con parámetros. Bueno, voy a recrear una función, la típica sumar. ¿Sí? Voy a crear A, B. Profe, ¿no le puede poner número 1, número 2? Sí, poner lo que vos quieras. Este es lo de menos. ¿Sí? Le estoy pasando dos parámetros, solo dos parámetros. Entonces voy a usar el console.log y le voy a pasar, por ejemplo, puedo pasar lo que yo quiera acá. Suma. Acá lo concateno con, en realidad lo voy a hacer así. A más B, para que sume. ¿Sí? O sea, ya directamente acá hago la cuenta. El profe lo pudo haber hecho de otra manera, sí, pero este es más fácil. ¿Sí? ¿Está bien o no? Bueno, siempre las funciones, en lo posible, si pueden, traten de ponerlo como si fueran verbos. Caminar, sumar, respirar. Bueno, yo voy a pasar dos parámetros, 10 y 12, los que siempre uso. ¿Sí? Siempre uso estos porque siempre me da, si está mal hecho, me va a dar 1012, ¿cierto? Bueno, y ahí me dio que la suma me da 22. Perfecto. Bueno, como ejercicio para casa, ¿se animan a hacerme las otras funciones aritméticas? Multiplicar, dividir, sumar y restar. ¿Me lo pasan? ¿Me hacen una mini calculadorita? ¿Se animan? Ahora, Bueno, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Este es algo muy loco que solo puede llegar a ocurrir en JavaScript. Miren, voy a pasar y miren, ¿vieron lo que pasó? Es muy loco esto, ¿no? O sea, igual me dio 22. ¿Por qué no sumó el resto? ¿Por qué creen que no sumó el resto? Yo le había pasado 10, 12, hay un 1 acá. Esto obviamente no te va a sumar. Y un true. Porque está fuera de los argumentos. Sin embargo, en otro lenguaje de programación como Java, esto se hubiera roto, pero inexorablemente. ¿Sí? Se hubiera roto. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a pasar al revés. ¿Sí? Voy a tomar esto. Voy a hacer, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá A y voy a pasar A. Y acá voy a poner B, voy a pasar solo B. ¿Está bien? Y vamos a pasar, por ejemplo, en vez de que me sume ni nada, voy a poner
acá voy a poner otra cosa. Y le voy a pasar, por ejemplo, no sé, se me ocurre 8. A ver, la pregunta del millón es, ¿qué creen que va a pasar? Primero y principal, yo acá tengo dos parámetros, ¿sí? Tengo el parámetro A y B. En el primer paso, le estoy diciendo que A es igual a A y B es igual a B. Estamos de acuerdo, ¿no? Nada, es un mensajito. Entonces yo testeo el 8. Vamos a ver por dónde pasa. Fíjense que el A tomó el 8 y el B me dijo que es un undefined. Muy loco esto, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, tampoco se rompe, porque yo acá debería pasar dos parámetros. Si yo hago esto, bueno, obviamente, ¿qué creen que va a hacer? ¿Sí? 8 y 2 está perfecto, pero si yo hago esto, a JavaScript no le molesta, directamente me dice, ah, mira, un undefined. ¿Se entiende esto? ¿Cómo venimos? Sí, se entiende. Igual JavaScript es medio Es raro. raro, sí. Es raro, es raro. Estas cosas en otro lenguaje explotan por los aires, chicos. Explotan por los aires. ¿Sí? Bueno, vamos a usar, por ejemplo, el operador doble pi. ¿Está bien? Voy a crear una función. Esto lo voy a pasar para que jueguen. ¿No? Vamos a usar el doble pi. Por ejemplo, voy a crear acá una función que se llame user_id. ¿Está bien? Y le voy a pasar un nombre y un número. ¿Está bien? Como parámetros. No hay ninguna novedad en esto. Entonces, esto vamos acá le voy a pasar primero un número. Y esto lo voy a igualar a número doble pi. Doble pi. Y vamos a poner, qué sé yo. ¿Está bien? Y ahora en console.log voy a escribir lo siguiente. Voy a pasar el ID, ¿sí? Voy a pasar el nombre que había escrito. Esto lo voy a concatenar con, en un espacio si quiere, más el número. ¿Bien? Bueno, fíjense lo que voy a hacer ahora. A ver, una función con un user ID, en la cual le paso dos parámetros, un nombre y un número. Nada. El número va a tener lo siguiente, un número y esto de acá. Nada. Por console.log voy a pasar el ID, el nombre, un espacio y el número. ¿Acá se entiende? Nada raro. ¿Está bien? Bueno, ahora paso lo siguiente, miren. Hago user ID y le paso por parámetro, por ejemplo, voy a poner a Martín. Y voy a hacer lo siguiente. Pongo 31. Acuérdense que tengo dos parámetros. ¿Sí? Voy a poner otro ID más. Voy a poner a Sol. Y Sol le voy a poner, no sé, sin parámetros. Solo el nombre. Y el último, vamos a poner a Juan. Y le voy a pasar por parámetro un 0. Vamos a ver qué me trae esto. Bueno, ¿sí? El operador hizo su trabajo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el 0? Fíjense que me trae lo mismo. O sea, le da lo mismo que yo ponga 0 o no ponga nada. Así que lo que hay que tener cuidado es de no poner, por ejemplo, un espacio vacío. ¿Sí? No es recomendable. ¿Está bien? Esto está mal, por ejemplo.
Con respecto, ya este es lo último, vamos a ver cómo utilizamos un if para hacer tipo como una validación. ¿Sí? Creo una función con if. Vamos a poner if. Creo una función, por ejemplo, sumar. Le voy a pasar como parámetros, como habíamos hecho hace un rato, A y B. ¿Está bien? Así que voy a sacar. Vamos a poner if. Acabo de utilizar un type of. ¿Está bien? B, mire. Undefined. Y le voy a pasar, si B es igual a 0, esto, que me retorne A más B. Bueno. Por fuera, voy a sumar, por ejemplo, con un parámetro. Voy a sumar con dos parámetros, 2 y 8, por ejemplo. Uno más. Voy a poner... no, lo voy a hacer así. Console.log, le paso sumar. Voy a pasar el mismo 2.8. ¿Sí? Y vamos a ver lo siguiente. A ver. Sí saben lo que significa este triple igual, ¿no? Sí, valida el tipo de datos y lo que querés validar, digamos. Exactamente sería algo así como que... Bueno, el tipo de dato y el valor sería. Ahí está, no me salía. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo haya puesto, no sé, un 8 acá. ¿Está bien? En este caso puse un undefined. O sea, el igual lo que hace es asigna. El doble igual compara y este de acá valida. ¿Sí? Otra rareza de JavaScript. Bueno, entonces, no sé si guardé. A ver, perdón. Bueno, acá me da 10, ¿sí? Porque me sumó 2 y 8, ¿no? Y esto lo vamos a ir comentando, ¿sí? Y fíjense que cuando yo hago esto, también me da 10. ¿Está bien? ¿Entendido esto? Así que de cualquiera de las dos maneras lo puedo llegar a solventar esto. Bueno, el viernes vamos a ver un poco más de cosas, pero quiero que empezar a meterme un poco más con esto del dejar de usar el var, vamos a usar el let. Para eso vamos a hacer una introducción al let y al cons, ¿sí? Y vamos a utilizar operadores un poquito más complicados, ¿está bien? Y ya con eso terminaríamos para la semana que viene, sin falta, ya meternos con Vue.js, que es un framework de JavaScript, ¿está bien? Ahí creo que voy a mechar el DOM. ¿Parece? Genial, profe. Buenísimo. Bueno, disculpen que hoy fue un día medio atípico, raro, muchas interrupciones de parte de Mercado Libre. Gracias, Mercado Libre.